Portafolio número 2, Educación Liberadora, presentado por Daira Paola Portocarrero, Juan Manuel Montoya Carabalí, Luz Amparo Hernández Micolta, Tatiana Andrea Pozo Matamba, Weimar Ordóñez Estupiñán, presentado a Wilfrido Zúñiga, Fundación Universidad Claretiana, Trabajo Social, semestre sexto. El distrito de Buenaventura se encuentra ubicado en la zona suroccidental de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, donde su población en la mayoría es afrodescendiente. La educación y humanización desde nuevas didácticas e integración tecnológica. En el distrito de Buenaventura actualmente se está viviendo una ola de violencia y corrupción por bandas locales, causando terror en la ciudad y por ende la deserción escolar, afectando asimismo a niños, adolescentes y jóvenes y el impedimento de su ingreso a sus escuelas y colegios. Por este motivo, a algunos de ellos les ha tocado ver sus clases de manera virtual, haciendo uso de la tecnología y como herramienta el computador y los teléfonos o celulares. Esto a su vez ha logrado un acercamiento entre el profesor y el estudiante para que ellos puedan seguir obteniendo su conocimiento y capacitándose para su desarrollo individual. No debemos desconocer que la tecnología todavía es vista como un elemento que desvirtúa las relaciones en el aula. Sin embargo, no cabe duda de que la tecnología hoy en día se ha convertido en una herramienta que nos ofrece magníficas oportunidades para humanizar la educación, haciendo de la escuela un espacio más personal y estrechando las relaciones entre los docentes y los estudiantes, estimulando el interés de los jóvenes y permitiendo que los docentes tengan una herramienta pedagógica para hacer un mejor seguimiento a los estudiantes. Cabe destacar que como cualquier otra herramienta, todo va a depender del uso que se le dé a la tecnología y de que su uso esté debidamente supervisado y monitoreado por los docentes. Claro que los recursos tecnológicos están siendo cada vez más integrados dentro de un nuevo paradigma educativo que pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y que le otorga un papel activo en el mismo. En ese sentido, la tecnología ofrece un interesantísimo instrumento para la individualización y personalización de la enseñanza. A continuación estaremos mencionando algunas de las ventajas que nos ofrece la tecnología, pero a su vez estaremos también nombrando las nuevas didácticas creativas que nos permiten humanizar y transformar la educación. Como primera ventaja tenemos que rompe las dinámicas unidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente nosotros vemos que la educación tradicional en la clase es concebida como un espacio de simple transmisión de conocimiento. Sin embargo, el nuevo modelo educativo, el estudiante gana autonomía, convirtiéndose también en un agente activo que investiga, descubre, explora y participa. En ese sentido, la tecnología permite reforzar este proceso, ofreciendo numerosas oportunidades para dar al estudiante un papel más dinámico en la construcción de su aprendizaje. Podemos incitar al niño o al adolescente a buscar la información de manera autónoma y a juzgar críticamente su validez. ¿Cómo lo podemos hacer? A partir de foros, a crear nuevos contenidos como los videos y utilizando diferentes herramientas que nos ofrece la tecnología. Entonces podemos ver que en la medida en que en que se refuerza la autonomía del estudiante y lo dignifica, la tecnología contribuye a humanizar la educación.
Segunda, permite adaptar el ritmo de aprendizaje a cada estudiante. ¿Qué nos quiere decir esto? En las aulas en ocasiones se presentan dificultades por parte de los estudiantes con alguna materia o algún tema en concreto. La tecnología viene siendo una ayuda muy valiosa, como por ejemplo, el uso de las TIC favorece que todos los estudiantes, independientemente de su nivel, alcancen los mismos objetivos a su ritmo, utilizando estrategias como la gamificación o la presentación de los contenidos en forma de cápsulas de información, como pueden ser en formato video, audio, permiten que los estudiantes más desventajados puedan dedicar el tiempo que necesitan para interiorizar los contenidos, repitiendo los ejercicios o consultando recursos tantas veces como ellos crean necesario. Por otro lado, el docente puede usar las herramientas tecnológicas para consultar las estadísticas sobre cómo es el desempeño y el progreso de cada uno de sus estudiantes y aprovechar esta información a la hora de organizar sus clases. Tercero, da voz a todos los estudiantes. En este punto quiero centrarme en una anécdota en mi época de estudio y generalmente uno veía que los estudiantes éramos sujetos a muchos condicionantes. Por lo regular uno veía que aquellos estudiantes que eran como más extrovertidos, que no eran tímidos, eran quienes tenían mayor atención por parte de los docentes. Pero aquellos que éramos un poquito más tímidos, no lo hacíamos por miedo a hablar o miedo a equivocarnos. Ahora en la actualidad vemos que el uso de las TICs resulta mucho más fácil para superar todos estos inconvenientes que habían en ese entonces. Las intervenciones de los estudiantes no quedan restringidas simplemente en el espacio del aula, sino implican una exposición tan drástica a sus compañeros. Se les puede inducir a los estudiantes, por ejemplo, a responder en foros, dando su opinión o planteando aquellos aspectos que les causen más problemas. E incluso invitar a los demás compañeros a contribuir en las respuestas y propiciar una mayor interacción entre ellos. Cuarto, facilita el trabajo en equipo. Aunque algunos piensen lo contrario, la tecnología puede mejorar el trabajo en equipo en la clase. Hoy en día disponemos de innumerables herramientas de las que carecíamos unos años atrás y que hacen mucho más fácil la colaboración dentro de un grupo de personas. Sin ir más lejos, las herramientas de trabajo en la nube que permiten compartir los progresos en tiempo real son un utensilio muy fácil a la hora de plantear trabajos en equipo. De la misma manera, la gamificación o ludificación es muy buen recurso para crear contextos colaborativos en el aula. Los aspectos lúdicos hacen del entorno de aprendizaje un entorno amable y ayudan a humanizar la educación. Quinto, da a los estudiantes la oportunidad de ser ellos mismos profesores. La tecnología también puede aprovecharse para dar a los estudiantes la oportunidad de explicar lo que han aprendido, algo que resulta muy útil para reforzar sus conocimientos. Invitarlos a realizar un videoblog sobre los contenidos del curso o ponerles que desarrollen más a fondo alguno de los temas estudiados en formato video o audio y después compartir estos materiales con sus compañeros es una magnífica manera de hacerles sentir que lo que están aprendiendo es importante y que ellos son auténticos protagonistas de la clase. Sexto, prepara a los estudiantes para el futuro.
Es importante que el sistema educativo pueda enseñar a los estudiantes el potencial de la tecnología como herramienta para aprender, para resolver problemas reales y para mejorar el mundo. Educarlos en definitiva en un uso adecuado y amplio de la misma, que no los limite a ser consumidores pasivos sin espíritu crítico, sino usuarios creativos y conscientes de las enormes posibilidades de los útiles tecnológicos. Para ir concluyendo esta parte y darle paso a mi compañero, es necesario decir que la inclusión de las tecnologías en la escuela es un espacio fundamental en esta formación. Introducirlas implica acompañar a los niños y adolescentes en sus primeros contactos con los utensilios que formarán parte de su vida. Implica familiarizarlos con la tecnología como herramienta de trabajo, de investigación y de creación. Y por lo tanto significa hacer de la escuela un lugar más humano y adaptado a nuestro tiempo. Porque humanizar la educación también significa brindar un conocimiento actualizado, útil y significativo para los estudiantes que los ayude a desarrollar al máximo su potencial dentro del contexto en el que les ha tocado vivir. Cuando hablamos de una educación liberadora, no solamente hacemos referencia a la educación que recibimos en nuestros centros educativos, instituciones y universidades, sino también a esa educación que recibimos desde nuestras bases, donde estamos pequeños, desde nuestros abuelos, nuestros tíos, primos y vecinos y hasta compañeros de barrio, donde después de la familia, que es el núcleo principal de esta educación, llegamos a la segunda fase, que es la de la comunidad, la madre del comedor, la madre de cabeza de familia, que nos llevaba a entender un poco el conocimiento sobre valores y costumbres, para así poder comprender y entender cómo vivían nuestros abuelos, tíos, primos y hasta nuestros ancestros, donde podemos resaltar nuestra cultura, esa que nos ayuda a seguir enriqueciendo nuestro conocimiento, donde luego de esto pasamos a lo que ya son las universidades o instituciones educativas. Y es un punto relevante porque nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestros conocimientos después de que ya veníamos haciendo de nuestra base, donde lo que busca la educación liberadora puede hacer ese puente y comprender que no solamente es la educación moderna, sino también la educación autóctona, que es la que nos ha venido enseñando desde pequeños cómo comprender y entender nuestro contexto y así con las nuevas herramientas, pues darle un mayor entendimiento y comprensión a todo lo que es una educación. Hablar hoy de una dinámica de humanización en la educación implica que dentro de las aulas, dentro de los escenarios educativos, sean universitarios, sean de educación básica, media o básica primaria, hayan equipos interdisciplinares que trabajen el concepto de humanización, que trabajen la familia, que trabajen el fortalecimiento de vínculos sociales, que trabajen justicia restaurativa, que trabajen procesos de diálogo, procesos de interlocución, procesos de acuerdos, de construcción de acuerdos, con el fin de mejorar no solo la educación, sino de mejorar la sociedad. Humanizar implica que las nuevas sociedades aprendan a vivir con los diferentes. Y ello solo se logra cuando hay una cohesión o cuando hay un trabajo conjunto, un trabajo de equipos. Y para ello es fundamental que la escuela cuente con equipos psicosociales. Equipos psicosociales que no solo atiendan a la población educativa, sino a la población educativa, y en ese sentido, cuando me refiero a educación educativa, me refiero a los educandos, sino también a los educadores. Tengamos en cuenta de que ellos también sufren sinónimos de estrés, sufren, tienen consecuencias, tienen problemas en casa, y entonces humanizar la educación implica entender el rol del docente, implica entender el rol del educando, implica entender y tener una comprensión clara del adolescente desde su casa, desde situaciones que puedan pasarse en su casa, pero que el educando también entienda y no aísle, sino que antes bien atraiga, atraiga, hable, dialogue, busque solución a la situación que se vive. Educar y humanizar la educación implica que se construya desde muchas fuentes, desde muchos fuentes o desde muchos apartados, esos procesos que convergen, donde el diálogo sea fundamental, donde se hable de convivencia, donde se hable de paz, donde se hable de respeto a los otros. Y los otros no solo de la humanidad, sino de quienes nos acompañan en este caminar.
También humanizar implica no seguir generando una educación para la competencia, sino generando una educación para la cooperación. Y eso se logra cuando los equipos interdisciplinarios son sólidos y capaces de transformar al ciudadano, pero también de transformar a quienes transforman al ciudadano. Concluir, la humanización en las nuevas didácticas tecnológicas nos permite trabajar de manera cooperativa, enseñándole a los estudiantes las diferentes didácticas tecnológicas que se pueden aprender a través de preguntas, talleres, encuestas, juegos, a través de actividades. Un ejemplo como ellas, el semáforo, el reloj de tiempo, donde ellos pueden participar, alzar la mano y tienen tiempos estipulados para responder a alguna de estas actividades. Con este objetivo se logra que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo de manera cooperativa, donde trabajan a partir de grupos, ejecutando diferentes temáticas que les permite adquirir la tecnología. También es importante que cuando empezamos a trabajar cooperativamente, estamos trabajando el conocer, hacer y el ser del estudiante, que es muy significativo. Si estamos trabajando por competencias, esto les permite a los estudiantes empezar a relacionarse uno con los otros, permitiéndole un conocimiento significativo para impartir desde cada uno de ellos. La humanización de estas nuevas tecnologías nos permite como docentes empezar a ejecutar aprendizajes adecuados